Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a la entrevista número 35, la entrevista que va a cerrar durante 15 días esta sección porque el viernes me voy de vacaciones, así que hoy cerramos una última entrevista que va a ser muy especial porque vamos a hacerla con una paisana chiclanera. Blanca Cabañas, que viene a hablarnos de su primera novela, Perro que no ladra, editado por Suma de Letras, que ya sabéis que es una editorial de Penguin Random House, archiconocida en el mundo de la literatura. Y bueno, la historia de esta maestra de educación especial y pedagoga empezó, pues bueno, siempre le ha gustado escribir y empezó allá por el 2018 presentándose a concursos de relato. Algunos los ganó, otros no, y eso le dio la confianza suficiente para que a finales de 2021 publicara esta novela de la que os acabo de hablar, que primero lo hizo en Amazon. Debido al éxito que tuvo, Suma de Letras contactó con ella y reeditó la novela con ellos, que ahora mismo está promocionando por todos lados, que incluso estuvo en la Feria del Libro de Cádiz. Ya me gustaría haber estado, pero ya sabéis que estoy a 600 y pico de kilómetros. Pero bueno, como ya os digo, creo que no lo he dicho, Perro que no ladra es un thriller que está ambientado en el mismo Chiclana. Y no quiero contar nada porque yo ya más o menos he leído la sinopsis que ella me ha enviado y quiero que sea ella la que la cuente. Y sobre todo ya sabéis que estas entrevistas están basadas para que aquellos que no conozcáis al autor lo conozcáis desde más cerca, sepáis algo más de él, sobre todo pues eso, ¿no? Cómo trabaja, cómo vive el día a día, y acercarnos un poquito a los autores conocidos o desconocidos para que os hagáis una idea y os convenzan lo que os cuenten. Así que bueno, como ya sabéis también cómo va la dinámica. Para aquellos que no lo sepan, lo cuento ahora muy rápidamente. Contactamos con Blanca, ella, le cedo el canal a ella y ella nos cuenta lo que quiera, y conforme vaya hablando, pues yo le iré haciendo preguntas que se nos irán ocurriendo esporádicamente. Y digo, se nos ocurrirán porque vosotros también tenéis la posibilidad de dejarlo aquí en directo o en el canal de YouTube en diferido, que ya sabéis que esta entrevista será colgada posteriormente. Así que nada, como siempre digo, ella es la protagonista en esta ocasión, así que vamos a ponernos en contacto con ella y vamos a hablar con Blanca. Espero que todo salga bien. Vamos allá. Hola. Hola Blanca, perdona, ¿puedes poner el móvil? Es que se me ha olvidado decírtelo, en horizontal. Oh, vale, Sí, vale. Ya decía yo que te veía. Espérate, pues voy a buscar. Voy a No, no te ver. preocupes, se te ve bien así, Vale, ¿eh? espera. Vale, subirlo un poquito más. Así, ¿no? Que se me olvidó decirte, porque es que como este vídeo después va a ir al canal de YouTube, entonces Vale. si lo hacemos de la otra manera queda muy mal y así queda mejor después encuadrado a la hora de subirlo a YouTube. Ya decía Bueno, yo que te veía doblado. Digo, no sé, a lo mejor luego cuando me inviten se pone derecho. Oye, una eh, cosa. Óscar, sí, ¿somos paisanos? No lo sabía. sí, yo soy de Cádiz. ¿No se me Anda. nota? No me diga que no se me nota porque entonces me tiro por la ventana. Sí. Se te nota, Yo pero que soy no lo sabía. de Cádiz, nací en residencia. O sea, Anda. vamos, más de Cádiz imposible. Lo que pasa es que llevo ya 21 años en Madrid. Ah, que estás en Madrid. Vale. No me preguntes el por qué, porque me da mucha rabia cada vez que me lo dices, porque ni yo lo sé, porque yo todavía estoy ahí aquí, pero bueno, Por ya he hecho, trabajo, supongo, ¿no? sí, bueno, primero fue el amor, después el trabajo, los Ah, niños, ya me he quedado aquí. Que lo dicho, bienvenido al canal, espero que no haberme equivocado de nada de lo que he dicho, haber no, tenido no. buena memoria, y bueno, ya has visto lo que he dicho, tú eres la protagonista, yo te cedo el canal, te cedo el marrón, como suelo decir. Y nada, preséntate y conforme vayamos charlando, pues irán surgiendo preguntitas alrededor de tu novela y de tu vida. Así que cuando tú quieras, el canal es tuyo. Vale, lo has hecho muy bien, así que, bueno, pues para los que no me conozcan, yo me llamo Blanca Cabañas y soy maestra de educación especial y pedagoga, y siempre me ha gustado escribir, pero es verdad que igual que tú tuviste tus motivos para irte a Madrid y a lo mejor no te has podido dedicar tanto a la escritura como yo, a mí me pasó lo mismo. Al final los caminos de la vida me llevaron por, pues,
por otro mundo que no era la escritura, que sí que la uso, pero no como me gustaría, ¿no? No para escribir por placer, por ocio, por contar historias, que es al final lo que a mí me gusta. Y a raíz del confinamiento del año 2020 es que me pude sentar a escribir. Primero autopubliqué la novela utilizando la plataforma Amazon. Eso fue en diciembre del 2020. Y como pues autopublicar en Amazon no te exime de los derechos de autor, ahí te voy a corregir, fíjate, porque has dicho que Suma de Letra contactó conmigo y no fue así, no fue del todo así. Es verdad que tuvo una gran acogida y que el feedback de los lectores fue muy positivo, y al igual que los certámenes literarios me habían dado esa confianza para yo escribir una novela, pues esa gran acogida fue lo que me hizo enviar la historia a editoriales. Y entonces en mayo fue que me contestó Suma de Letra, que fue ese famoso correo electrónico que lo cambia todo y que ya pues le da la vuelta a la novela. Sí que es verdad que es la misma, pero está corregida pues al detalle y la edición es mucho más bonita. Mira, la tengo por aquí, la enseño para que asocien la portada y el título, que es muy literal. Era una decisión muy arriesgada, Óscar. Esto, ¿tú cómo lo ves, Perro que no ladra? ¿Te gusta? A mí sí, lo único es que, claro, ahora me surge la primera pregunta, ¿por qué la bautizaste así? ¿Si te costó mucho o fue una decisión rápida? No, cuando empecé a escribir no lo sabía, no sabía que se iba a llamar así. Fue ya investigando, a ver cómo te lo cuento sin desvelar nada, pero bueno, puedo decir que di con una práctica que es legal en algunos estados de América y que me impactó tanto, pues que quise llevar esa práctica. ¿Qué pasaría si esa práctica se realizara no solo en perros, sino también en personas? Que es lo que pasa en la novela. Y hay un fragmento de la historia casi al final, casi rozando los agradecimientos, que como tú dices, te la estás leyendo, no habrás llegado, ya te enterarás, donde el título es que sale de forma explícita escrito, y entonces ahí se logra entender el porqué. Pero no puedo decir mucho más porque si no es un gran spoiler. Pero no spoiler. Bueno, ambientada en Chiclana. Sí. Ha sido en cierto modo fácil porque llevas toda la vida viviendo allí, supongo, y bueno, lo que es la ambientación y todo lo demás, te habrá sido bastante sencillo, supongo. Sí, me he despegado de Chiclana ahora este último curso escolar porque, pues, al ser maestra interina, figúrate, Claro. como dice mi padre, el culo en un columpio. Claro. Pero es verdad que la mayor parte de mi vida, casi toda, vamos, he vivido aquí, y entonces sí que es verdad que me gusta leer mucho autor español que ambienta sus novelas en su tierra. Creo que le da verdad, ¿no? Porque saben de lo que hablan. No es lo mismo que yo me ponga a narrar una desaparición, como es el caso en Nueva York, que en Chiclana, que además pues creo que te da más juego, ¿no? Porque una tragedia que suceda en un núcleo urbano de estas características, donde la gente se conoce, los vecinos hablan, pueden crearse esas sospechas y esas miradas esquivas. Y para los que no conozcan Chiclana, es pues una localidad turística, y su mayor atracción, ¿no?, por así decirlo, es la playa de la Barrosa. Sin embargo, a mí me pareció interesante pues vestirla de ese aire misterioso y angustioso que se respira en la novela, y también darle protagonismo al Pinar del Hierro y la Espartosa, que entre los pinares que tiene Chiclana yo creo que es uno de los más olvidados, y son más de 50 hectáreas que da lugar pues a muchas cosas atroces que pueden pasar ahí, ¿no? ¿Qué crees? Sobre todo por tu cabeza. Sí. Y nada, eso, pues no podía ambientarla en otro sitio que en Chiclana, me era muy cómodo. Bueno, el proceso de escritura, porque claro, ya hemos avanzado antes que te presentaste a varios concursos literarios con relatos que fuiste ganando. ¿También esos relatos son del mismo estilo que este libro, de este género del thriller? Sí. Son todos pues de misterio, que es también el género donde yo estoy más cómoda y el que más me gusta, el que consumo siempre en novelas, en series, películas. Soy bastante cuadriculada en cuanto a eso. Y pues eso, como estaba tan liada, estudiando, trabajando, no tenía tiempo. Es muy difícil compaginar las dos cosas. Pero a raíz de conocer el mundo de los certámenes literarios,
pues me conformé con escribir un relato breve de 5 o 10 páginas al año. Fíjate con qué poco, pues yo decía, escribo uno que yo considere que es bueno, que tiene posibilidades de ganar, y así empecé. Y en el 2018, si no me equivoco, gané el primero, que fue un certamen literario de relato breve de Dos Hermanas Divertidas, de Sevilla. Y así escribí otro, gané en otro, escribí otro, así como 4 o 5 creo que tengo premiado. Y más que el premio económico, que no es tampoco muy boyante, ni para mí fue el reconocimiento, ¿no? Ese síndrome del impostor que yo creo que a todos nos acecha y que es verdad que mi entorno me decía que escribía bien, pero nunca llegas a creértelo, porque escribir sabemos todos, ¿no? Esto es una habilidad que no es como tocar el violín, que no todo escribir sabemos todos. La cosa es tener esa habilidad de saber transmitir o contar historias de manera que enganche al lector. Entonces, ganar estos certámenes, pues fue esa inyección de autoestima que yo necesitaba y de confiar en mí, de creer en mí y decir, pues voy a escribir una novela que es de verdad lo que yo siempre había querido. Y el COVID, pues trajo cosas positivas y a mí me dio ese tiempo. De hecho, ese primer verano, porque hemos tenido varios, ¿no? Pero ese, digamos que fue el más atípico de todos, me lo pasé entero escribiendo, mañana, tarde y noche. Y yo tampoco tenía grandes expectativas, estaba escribiendo, sabía que lo que escribía era bueno, ¿no? Que germinaba en algo especial, como he dicho en alguna entrevista, pero para nada me imaginaba que iba a llegar donde he llegado, la verdad. Y ya con la autopublicación tuve... Es que, Oscar, a ti que te gusta escribir, sabrás lo que significa que te escriba la gente, que te dé la enhorabuena, que te etiqueten en fotos. Yo qué sé, yo estaba alucinando. Y pese a mi timidez, es de decir que también yo llamé a todas las puertas y me lo ocurrió un montón a nivel local, radio, tele, dando entrevistas. Tendrías que haberme visto tú hablando en la primera entrevista que tuve, que no la voy a olvidar. Y ahora, pues últimamente hago una al día, como mínimo. O sea que imagínate. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Eso de la Sí. primera vez de cara al público, así. Yo la última vez que hablé de cara al público era en el instituto, delante de los compañeros, porque tenía que exponer un trabajo y poco más. No Se es que pasa se me factura. diera muy mal, la verdad, pero claro, estaba todo aquí y lo iba soltando todo así, ¿no? Como vomitando, como se suele decir feamente. Pero sí que es verdad que cuando ya vas poquito a poco, en mi caso, por ejemplo, primero presentando mis libros, después haciendo presentación a otros autores, que quieras o no, ahí ya también te vas soltando, entrevistas que te vas haciendo, como dices tú, ahí ya te vas soltando y vas estando un poquito más, pues eso, ¿no? Más libre, más tranquilo, nervios fuera. Hay veces que a lo mejor te quedas en blanco, que me pasa muchas veces, pero bueno, más o menos tratas de esquivar el tema y seguir adelante. Pero sí que es verdad que es cierto que cuanto más hagas esto, más práctica tienes. Y de hecho, pues mira, en mi caso, por ejemplo, el canal este también me viene muy bien porque a la hora de hacer ya cualquier presentación como la última que hice en Cádiz hace un año, pues ya te salen las cosas solas y no es lo mismo. Pero sí que es verdad que la primera vez cuando te ves, que yo no me he visto, no me he querido Uy, ver. no, no. Yo odio verme. Eso Pero no lo yo te hago. digo, por lo menos la No, primera sí que no, porque vamos, lo era paso horrorosa. fatal. Recuerdo que esa primera vez tenía un tocho de papeles escritos, había escrito 2 o 3 y todo lo que dije no estaba nada escrito ahí. Entonces, a partir de la segunda o tercera dije, hasta aquí, lo que salga Claro. de dentro y se acabó. Y la verdad Y yo que es un consejo de lo las primeras veces pensaba, bueno, y no me pasan las preguntas antes, esto que... Y luego te das cuenta de que, claro, nadie te pasa ninguna pregunta, eso es No, por eso, en el mira, momento. yo por eso precisamente cuando hago estas entrevistas, alguna que otra que he hecho anteriormente, me han preguntado si iba a haber unas preguntas y tal, y le dije no. Esto tú Claro, tómatelo como una charla entre dos amigos y todo el mundo que ha llegado o medianamente casi todo el mundo que ha llegado al canal muy nervioso, ha terminado súper tranquilo. Cuando soltándose. hemos terminado, me Claro, han dado las gracias, me han dicho, tío, es que me he sentido como en mi casa. Digo, esa es la idea de hacer una entrevista que yo tengo, de que acercar al autor a los lectores, que vean cómo es, no solo a través de sus libros, sino cómo es en persona
y nada, y que se sienta tranquilo y cómodo. Vamos hablando y van surgiendo preguntas y ya está, pero no que quede todo encorsetado porque queda como demasiado preparado y a mí esas cosas no me gustan. Me gusta más el tema espontáneo, sobre todo a vosotros, que me hace mucha gracia porque tengo que decir que a todos aquellos que están en directo, que Blanca me preguntó que cuánto iba a durar la entrevista. Digo, hombre, normalmente suelen durar lo que duran, lo que yo veo que puedo sacarle al autor, ¿no? Pero como la media es una hora, pero sí que es verdad que hay gente que no hemos pegado a lo mejor hora y media y han dicho, hostia, ya ha pasado hora y media, no me da ni cuenta. Y es por eso, porque lo que trato es eso, de que sea algo así ameno y nos Sí, sintamos que sea no una entrevista, sino una conversación. Claro, Y, claro. sí, Sobre todo por eso, claro. porque yo lo que busco es eso, que los lectores os conozcan a vosotros personalmente, no ya no solo, a ver si evidentemente va a haber preguntas como la que te voy a decir ahora, que esta siempre Venga. tengo que hacerla porque como siempre digo en todos los directos, es lo que me llevo gratis de vosotros y es vuestra metodología de trabajo, cómo trabajáis cada uno, porque me parece muy curioso e interesante, cosas que a lo mejor puedo yo adaptar a mi forma de trabajar o simplemente que los lectores, como acabamos de decir, conozcan cómo trabajáis. Así que bueno, cuéntanos un poquito, Blanca, cómo es tu metodología de trabajo. ¿Tienes un horario? ¿Cuando tú puedes? ¿Eres de brújula, como se suele decir? ¿Encorsetada o vas a lo que te salga de dentro? ¿Cómo funciona, Blanca? Pues Perro que no ladra, sí que empecé a escribirla y no paré hasta que terminé. Entonces fueron quizá de proceso de escritura meramente de ponerme a escribir unos 3 meses. Está claro que previamente a eso tú ya has hecho tu esquema, tienes tu construcción de personaje, sabes el inicio, el final y yo también algunas de las curvas que quería hacer, algunos de esos giros inesperados más impactantes también ya los tengo hilados y también las características o las subtramas más importantes de cada personaje. Eso lo tengo. Entonces, ¿soy un poco escritor de mapa, como se dice? Sí, pero también tengo que decir que luego me pongo a escribir y soy un poco loca también, así que te diría 50-50, 50 mapas, 50 brújulas, porque luego a la hora de escribir a lo mejor acabo en sitios que no había pensado o llego a tal página, como me pasó en esta novela, y digo, hay muchos personajes femeninos, necesito algún hombre por aquí, necesito una cara nueva, ¿no? Y entonces, pues, siento la necesidad de introducir un personaje nuevo, o me ha llegado a pasar también que llega a un punto en el que veo que la trama ha llegado como a un lugar muy evidente. Y entonces vuelvo atrás y reescribo algunas escenas, cambio algunas cosas. Y eso yo creo que un escritor de mapa no lo haría, porque lo tiene todo hilado, ¿no? Yo me lo imagino con su pizarra, con sus posis, y yo no soy así. Es verdad que luego la historia me va moldeando a mí. Eso con Perro que no ladra. Luego, con la segunda que he escrito, vi una entrevista de Gómez Jurado, donde él decía que era súper metódico, y yo, pues eso me caló a mí y dije, pues voy a intentar yo también, a ver, voy a seguir la receta de este escritor, ¿no? A ver qué tal me va. Imposible, Óscar, imposible. Hice una escaleta súper detallada, pero es que, vamos, cumplí los 2 primeros capítulos, ya después la escaleta era una cosa y la novela que yo estaba escribiendo era otra totalmente diferente. Y también te voy a contar una cosa que me pasa, a ver si tú me entiendes, que a ti también te gusta escribir. Tengo la sensación de que si no termino la historia en el momento, pues a lo mejor en esos 3 meses que estoy escribiendo, si no la termino y la retomo meses más tarde, la historia es otra. Es decir, esa novela que yo puedo escribir quizá de febrero a junio es una, pero si luego la continúo en septiembre, esa novela ya se ha esfumado y la que estoy escribiendo es otra totalmente diferente. La Es idea es otra, la sobre misma, todo. pero sí, Claro, siento sobre que todo por el hecho de que si no has estado de un continuo haciéndola, llega un momento que imagínate que has parado un mes o lo que sea. Yo, por ejemplo, necesito retomarla, o sea, leerla desde el principio porque seguramente yo, cosas que haya escrito, cuando vaya a empezar a escribir otra vez, no tienen absoluta coherencia con lo que ya he escrito. Entonces, claro, ya, es lo jodido.
Pero sí que es verdad que en ese sentido te entiendo completamente, porque sí que es verdad que si no tienes tiempo tangible para coger y escribir de un tirón la novela, Yo lo cambia prefiero, totalmente. Sobre todo los yo lo personajes son los prefiero. que ayudan a cambiar. Lo prefiero porque estoy totalmente inmersa en la historia y todo lo que hago es escribir, porque cuando no estoy escribiendo estoy pensando en escribir, estoy pensando que voy a escribir al día siguiente. Sí que uso también, que yo creo que lo hará cualquier escritor, que si he terminado este capítulo hoy, pues al día siguiente ya estoy pues escribiendo unas pequeñas notas de lo que tengo que escribir mañana. Por la mañana suelo revisar y por la tarde escribo capítulo nuevo. Y como mis capítulos son muy cortitos, pues suelo escribir quizá varios capítulos al día. Ya cuando la trama va avanzando, es verdad que escribo capítulos más largos y puedo tardar varios días en escribir ese capítulo, porque es que ya la historia te pide pues más exhaustividad en lo que tú estás haciendo. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, 50-50. Ahora que me dices eso de los capítulos, ya lo hemos hablado en el canal varias veces y es verdad, últimamente se ha adaptado, digamos, esa fórmula que, por ejemplo, practica también Juan Gómez Jurado, que es el tema de los capítulos cortos, sobre todo para, yo creo que este nuevo germen que se ha creado al respecto está muy bien estructurado y hecho para gente que no está habituada a leer, que no lleva toda la vida leyendo. Sí que es verdad que dice, bueno, tengo 10, 15 minutos para leer, porque hay gente que tiene la vida muy ocupada, eso es así, ¿no? Y dice, bueno, pues me leo uno o dos capítulos y ya te da la sensación, ya te quedas tranquilo como que hoy he leído. Y eso sí que está muy bien para gente que como yo, por ejemplo, necesito una media de 1 o 2 horas para leer al día, si no, no me siento satisfecho. Otra gente no tiene esa posibilidad o no tiene esa exigencia. Y sí que es verdad que ese estilo está muy bien adaptado. Yo, en mi caso, pues bueno, hay veces que me salen capítulos cortos, hay veces que me salen más largos, que hay gente que me ha dicho, oye, aquí tenías que haberlo dividido en 2 partes o no sé qué tal. Y yo decía, vale, pero es que si lo hago pierdo la comba de lo que estaba escribiendo, porque a lo mejor en ese momento, como tú decías antes, estaba tan inmerso, metido en esa historia, que no quería cortarla porque no le veía sentido. En fin, eso ya es cuestión de gustos y de cómo es cada uno. A mí me gusta, es decir, tanto en la lectura como en la escritura. Me gusta. Y en la escritura creo que te da como cierto gancho, ¿no? Y en una misma escena, pues la puedes fragmentar. Yo, de hecho, lo he hecho. Sobre todo en este género. En este género, perdona que te interrumpa, en este género en el que trabajamos, yo creo que es mucho más plausible el utilizar este formato de capítulos cortos. Eso desde luego. Claro. Y eso, como te decía, que puedes fragmentar hasta una escena en el momento en el que, por ejemplo, uno de los personajes va a abrir una puerta y detrás se va a encontrar algo significativo. Pues la cortas y metes un flashback. Y ya el lector se queda ese capítulo y el siguiente para ver cómo termina. Es un poco... Tienes que escribir sabiendo que... Escribir lo que te gusta, pero también tienes que escribir sabiendo que alguien te lee. Y que a su alrededor tiene muchísimos estímulos, el WhatsApp, la tele, los niños, y aún así debe de quedarse en la lectura. Por eso también hay que pensar un poco en el lector. Y a mí me gusta. Es verdad, ahora me estoy leyendo una novela que tiene unos capítulos más largos y me está costando, fíjate, y voy pasando las páginas a ver cuánto me queda para terminar. Fíjate, y lo hago. O sea que me gusta más el capítulo corto, tanto para la lectura como para la escritura. Bueno, lo importante que, como siempre decimos aquí, y hemos hablado con otros autores también, el hecho de que lo principal para escribir es que primero te diviertas tú. Porque si no te diviertes tú, no hay manera. Quería preguntarte, a ver, aparte de tus relatos y este primer libro, ya hablaremos de ese segundo libro que hay por ahí. Primero quiero profundizar un poquito en este, pero antes de empezar a profundizar un poquito en Perro que no ladra, me gustaría que me dijeras si por casualidad, en tu caso, porque a mí me ha pasado muchísimas veces, has tenido, como yo le suelo llamar, ese personaje salvavidas. Ese momento en el que tú has cogido y estás liado con la historia y a lo mejor has tenido no un bloqueo, sino un momento en el que dices, ¿por dónde voy? Y de repente aparece un personaje que no tenías planeado que estuviera ahí y te hubiera salvado una escena o un capítulo. ¿Te ha pasado en alguna ocasión?
Sí, totalmente. Como te decía antes, ese punto en el que llego, que era la página 70 por ahí, creo, de esta novela, que digo, hay muchas mujeres, necesito caras nuevas y que sea hombre, porque no porque lo hubiese planeado, pero así había surgido, todas mujeres. Y entonces me salvó ese vecino que tiene Lara y que surge pues en la presentación de la novela, pero no desde el inicio. Y no lo tenía planeado. Fue eso, que la historia me lo pedía. O sea que sí, tengo personajes salvavidas. Que son muy útiles. Hay momentos en los que, vamos, yo me recuerdo en mi segunda novela, Los Pasos del Fin, que me pasó en una escena en la que iban paseando por la Alameda y dije, hostia, digo, espérate. Y apareció ese personaje, apareció en la escena y dije, ya está. Y me solucionó la novela entera. Y fue un disfrute. A partir de ahí fue un disfrute absoluto. Porque no me desvío mucho del camino, pero sí que es verdad que lo disfruté mucho. Bueno, a ver, vamos a dejar de hablar de mí, que aquí lo importante eres tú. Perro que no Venga, ladra. Cuéntanos un poquito la sinopsis para que la gente que no lo conozca, vamos, se incentive y diga, hostia, vale. tengo que pillarla. Vale, pues Perro que no ladra está narrado desde dos líneas temporales. Una pasada, donde vemos como un solo hecho del pasado pues arrasa con la vida de unos pocos. Ese grupo de amigas que ya para siempre va a estar incompleto, esa familia que siempre va a llorar pues la pena de su hija desaparecida, y el presente en el que acompañamos a Lara, que es la protagonista, y que a raíz de una llamada repentina de su hermana vuelve a su Chiclana natal y allí pues tiene que hacer frente a esos fantasmas del pasado y al motivo que precipitó su marcha, que es la desaparición de una de sus mejores amigas hace 14 años. Entonces, pues siente esa responsabilidad de buscar la verdad y de buscar a su amiga desaparecida. Pero he de decir que la familia de Lara no es el ideal de familia que estamos acostumbrados a ver quizá en la gran pantalla, todo lo contrario. Es un núcleo familiar muy controvertido. Ella no se siente a gusto en casa, ni con su madre, ni con su hermana, ni con su cuñado. Entonces, eso también creo que es algo interesante de la novela, que no hay muchos personajes, pero creo que están bien construidos y que, pues, pese a que quizá Lara, y me lo han llegado a decir, puede dar una sensación de fría y distante y al principio puede que no se entienda por qué actúa como actúa en su familia, con personas a las que debería de querer, ¿no? Pues luego los lectores han entendido y así me lo han hecho saber sus motivos y por qué ella es así y al final han empatizado con ella, que creo que es algo que debe de ocurrir en todas las novelas, o que empaticen o que al menos entiendan el por qué, aunque sea un personaje oscuro. Claro, las motivaciones de cada personaje son muy importantes para darle sentido a la historia y sobre todo para atraer al lector y ese hecho, ¿no? De decir, ¿por qué? El por qué es así, por qué actúa así, qué le ha llevado a ello. Es al igual que las motivaciones que escribimos siempre de un asesino. No todos hemos nacido, hemos salido del vientre de nuestra madre con un cuchillo en la mano. Eso está claro, que hay unas motivaciones que te llevan a hacer una cosa u otra, ¿no? Y es una parte muy interesante a la hora de contar una historia. A mí, por lo menos particularmente, es la que más me gusta. Soy bastante sádico en ese sentido, ya me lo han dicho muchas veces, pero bueno, es lo que hay. Me gustan mucho las motivaciones de los asesinos y buscar el por qué y para qué, ¿no? Y sí que es verdad que es muy importante. Bueno, me ha dicho que la novela transcurre en Chiclana, pero Lara empezar, en verdad, está en Madrid, ¿no? Si no me equivoco al principio, y En después se Sevilla, traslada en allí. Sevilla. Ah, en Sevilla, vale, Sí, vale. pero es un capítulo. Ella Eso es parte un de ahí, capítulo. de Sevilla, y recibe al final del capítulo la llamada de su hermana y ya se desplaza a Chiclana y allí ya sucede pues toda la novela. Sí. ¿Te marcas algún tipo de límite a la hora de la extensión de un libro o como surja la historia y ya está? Es decir, no le voy a escribir un tochaco o, ¿sabes lo que digo? Mucha gente que se pone un límite, a lo mejor dice, yo a lo mejor de 400 ya no paso porque ya me parece excesivo, o a lo mejor 300 ya me parece mucho, poco. No, no, al contrario, no quiero que sea una novela corta. Yo creo que unas 300 y pico
es lo normal, ¿no? Y además puede llegar a cualquier lector no habitual, pero no es algo que yo tenga en mente. Yo simplemente pues me pongo a escribir y llega un momento en el que todas esas tramas que yo tengo en la cabeza explotan y a lo mejor eso me lleva a 100 páginas, pero yo no me planteo una longitud. Eso también me gusta, es decir, que esos finales que acaban, ¿no te pasa que explotan y en página y media ya han terminado? Y has dicho, llevo esperando todo el libro este momento y así me lo vas a cerrar tan rápido. Sí, Ah, es como un coito interruptus, le llamo yo. Que te eso quedas así, pero no te me quedas muy gusta. frío. Sí, entonces he cuidado que en esta novela no pasara, sino que sea extenso y que el lector pueda disfrutarlo y nada quede en el tintero y todo se cierre. Sobre todo que el lector, conforme vaya leyendo, vaya investigando hasta Claro. a dónde le llevas tú y yo, como siempre digo, reto a la gente a que me pille. De momento no me ha pillado nadie y eso es buena señal, pero eso es lo suyo, ¿no? Llegar a un final en el que no sepas qué es lo que pasa. No al estilo, por ejemplo, de Joel Dicker, que él, por ejemplo, durante toda la novela te está mareando para arriba, para abajo, te salen 400 villanos y no sabes quién es el malo, quién es el asesino y tal. Y sí que es verdad que el proceso hasta el final te lo lleva perfectamente hasta la última página en que dices, hostia, no lo Claro. esperaba. Y Sí, eso, pero eso también es es muy verdad que difícil. el villano, como tú dices, tiene que aparecer desde el principio. No vale sacártelo en la página No, 300 de la claro, manga. claro, por Eso supuesto. Hombre, sería, hay muchas claro, novelas que está presente durante toda la novela sin que sepas quién es, y otras en las que sabes quién es desde el principio, pero claro, lo sabes tú, pero lo sabes tú como lector, pero no lo sabe el protagonista. Entonces, en cierto modo, es un poco al estilo de Alfred Hitchcock, que él hacía eso, ¿no? Daba toda la información a la persona que veía la película, pero claro, siempre creaba con eso, creaba un suspense alrededor de lo que es el protagonista. Y tú decías, madre que no lo ve, madre que lo va a sí, pillar, no sé qué, y tú ya lo sabes. Y a mí claro, esa parte también me parece muy atractiva, el hecho también de contarlo sí. así. Hay gente que no le gusta, que dice, joder, es que desde el principio ya sé quién es el asesino, ya no tiene gracia. No, dependiendo de cómo crees tú, como digo, ese suspense que lleva a... Porque claro, tú llega un momento en el que empatizas muchísimo con el protagonista y no quieres que le pase nada malo. Entonces, si estás viendo todo lo que le puede pasar, también creas una tensión y eso también es interesante. Sí. En esos casos ya la gran pregunta no es el quién, que ya lo sabes, sino el cómo, ¿no? Y te interesa más el recorrido del personaje y cómo llega a esa verdad. Al final es un juego, como tú dices. Es un juego en el que, en este caso, Lara tiene que buscar la verdad, buscar a su amiga y el lector debe interesarse, le debe importar esa búsqueda y participa en ella. Y tú, yo, el otro día me publicaron un titular donde yo decía que el thriller era como un puzzle. Sí, realmente sí. Tú vas dando las piezas, eso es lo que el lector olvida, que tú le estás dando las piezas que tú quieres. Entonces él mira de manera sospechosa a quien tú le señalas y confía en quien tú quieres, en quien ese personaje que transmite confianza porque tú lo has hecho así deliberadamente y al final tienes que saber dar ese golpe en la mesa para que pues ese puzzle no se desarme y tenga que volver a empezar. Es lo que yo he intentado y es ese juego que como tú dices Joel Dicker lleva hasta, vamos, me lo estoy leyendo, por cierto, me estoy leyendo ahora mismo, me ha hecho gracia porque lo estaba leyendo antes de el de Harry Quebert, que no me lo había leído. ¡Buah! Es una maravilla, es una maravilla. O sea, ya verás Es, tú, porque vas a estar sí, hasta la ultimísima página sin saber me quedan unas quién es. 200. Me quedan Pues unas hasta la 200 última, ¿eh? y Hasta la pues última. fíjate que he visto la serie y todo, pero no me Ah, acuerdo para ¿no te matarme. acuerdas? Entonces, no me acuerdo. A Hola, veces pues sí que es pasan sorprendente. cosas y digo, es verdad, lo vi, pero que no me acuerdo. O sea que, fíjate, se me ha borrado la memoria. Yo es que soy un poco Dory, así que lo estoy viviendo como si Oye, no perfecto, hubiera ¿eh? visto la serie. Perfecto. Perfecto, perfecto, porque la vas a disfrutar. Yo en este caso no, yo sí, si puedo, siempre me leo el libro antes de ver cualquier serie o película, por eso precisamente, ¿no? Porque yo sí tengo no soy tan Dory, ¿no? Pero en ese sentido sí que es verdad que joder, te envidio porque sí que es cojonudo, porque te estás leyendo un libro en realidad nuevo cuando te gusta la serie.
Lo que sí que es verdad que, claro, en tu caso, que haber visto la serie antes de leerte el libro, te está pareciendo muy fiel la serie conforme estás leyendo el libro, porque a mí me pareció muy fiel y bastante digna, vamos, con respecto a lo Es que no difícil me que es acuerdo adaptar mucho. un libro. Es que no me acuerdo mucho, pero creo que sí. Recuerdo en la serie esas escenas con la casa en la playa, la niña. Es verdad que quizá en esta novela no, pero he leído otra suya, La habitación, no me acuerdo del número. La habitación 622. Me parece increíble que haya gente que denoste ese libro muchísimo. O sea, yo junto al de Harry Keber, te lo juro, que flipé. Y por una razón que te quería comentar antes. Y es que, Vale. a ver, hemos hablado del hecho de que, bueno, hay libros que te dicen quién es el asesino al principio, desde el principio, otros que te lo dicen al final, que tú tienes que descubrirlo y tal. Pero que haya alguien que haya escrito un libro en el que hasta el final del libro no se sepa quién es la persona asesinada, porque eso es lo que pasa en la habitación 622, me parece increíble. Yo ahí me descubrí ante él y dije, mira, eso yo no lo había leído nunca y mira que he consumido igual que tú mucha novela negra y muchos thrillers. Me pareció un giro increíble porque es que durante toda la novela está diciendo, pero ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Y no lo sabes hasta el final, que te pega el giro brutal. A mí me pareció una novela exquisita, de verdad. Sí, y fíjate, él no usa capítulos cortos y No, abusa mucho, sobre todo en ese libro, de los saltos en el tiempo, tanto que a veces me perdía, ¿eh? ah, Es verdad, pero hay que reconocerle lo de los giros. Y eso es que este verano me he propuesto, como llevaba mucho tiempo sin leer, porque estaba estudiando unas oposiciones que me han vuelto loca, que por cierto tengo que decir que he conseguido plaza. ole, enhorabuena, desde aquí te doy la enhorabuena, hombre. Yo y todos los que Gracias, estamos en gracias. Cristo. Y entonces me había propuesto pues leerme esos eternos pendientes que tengo ahí en la estantería desde hace y nunca llega el momento. Pues digo, a ver, tengo que leerme este de Harry Quever. Luego había pensado estrenarme con Agatha Christie. A ver tú Wow, cuál me... Mira, tengo aquí. Muerte en el Nilo, el del Oriente Express y 10 negritos. 10 ¿Cuál negritos. debería coger? 10 ¿Sí? negritos sí o sí primero, sí. Pues el otro 10 día me negritos, dijeron otro, ¿eh? El otro día me dijeron el del Oriente Express, fíjate. pues yo, a ver, yo es que yo te lo digo en particular porque tengo un relato publicado en Amazon que se llama El asesino está servido y es un homenaje a esos 10 negritos de Agatha Christie, que lo quise Sí. actualizar a la época actual. Es una película, o sea, es un libro increíble y yo vi la película cuando era un enano. Y esa película me encantó, o sea, me encantó la película. Eso sí que es verdad, vi la película antes de leerme el libro y dije, es la reina del misterio es ella. O sea, no, eso es indiscutible. Y las otras dos no las he leído, he visto las películas, pero yo es que tengo una especie de debilidad con los 10 negritos porque, ya te digo, me encantó tanto el libro como la película. Y yo personalmente te recomendaría esa. Pero bueno, sí que es verdad Pues a que ver. el del Oriente Express también está muy, muy, muy bien. Esto no está muy bien. Sí, pues a ver si me acabo el de Joel Dicker, que es bastante un tochaco y no me lo voy a poder llevar de viaje, y cojo uno de estos finitos y me lo llevo de viaje, que me voy a ir en breve. No sé si te daré caso. Estoy entre ese y el otro que me han, no sé, a ver, leeré la sinopsis y el que me dé más buena sensación. Tú ya lo verás. Y por supuesto te recomiendo que una vez que hayas leído el libro, tú que tienes la suerte de leerte el libro primero, veas después la película. Que a pesar de Vale, ser antigua, eh, no es necesario, a ver, no es una película que necesite muchos efectos especiales ni cosas por el estilo. Es una película que ha envejecido muy bien y la verdad es que los actores están descomunales. La película es una pasada y te la recomiendo que la veas en su momento. Bueno, ya que estamos hablando de, digamos, películas y libros y tal, supongo que tendrás algún escritor de referencia o escritora con el que sí. tú te sientas más identificado, tanto a la hora de escribir como de leerle. Así que, bueno, dime cuáles son tus gustos. Bueno, identificada, me inspira mucho y me gusta mucho Dolores Redondo y El Valle del Baztán. Esa trilogía me encanta, cómo mezcla novela policíaca, folclore, fantasía también. Me gusta María Oruña.
si te das cuenta, es como el mismo tipo de Sí. narrativa. Son descriptivas, policíacas, pero no una novela negra muy cansina, sino donde también pues se centra en los personajes, en su vida familiar, un poco todo. María Oruña además hace, creo que un estudio en cada libro. En el primero la guerra civil, luego creo que hace también un homenaje a Agatha Christie en lo de lo que la María esconde, en otro habla de lo paranormal. Entonces, digamos que ellas dos me gustan mucho, por eso también ellas ambientan sus novelas en su tierra. Yo ambiento la mía en Chiclana, porque como te digo, creo que es un plus, añade verdad. Y si María Oruña habla en cada libro de un tema, yo en Perro que no ladra quise volcar la neuroeducación, porque en ese momento, cuando meses antes de ponerme a escribir, estaba estudiando un máster de atención temprana y necesidades educativas especiales, pero llegó el COVID y todo esto y al final no acabé ni las prácticas y acabé, pues como todo el mundo, en casa encerrada, pero pues cuando estaba en una de las clases recomendaron la lectura de un neurólogo que se llama Francisco Mora y leí uno de sus libros, me encantó y así conocí el síndrome de Capgras, que no sé si has llegado, pero ya llegarás si estás leyendo Perro que no ladra, y es un síndrome muy poco conocido. Desde 1800 y pico hay como 100 casos, porque claro, ahora con las técnicas de neuroimagen, la resonancia magnética, el TAC, es que se puede estudiar el cerebro, el impacto del aprendizaje y antes no se disponían de estos medios, entonces como que pasaba desapercibido. Entonces el síndrome de Capgras, fíjate qué curioso y qué impactante, por eso digamos que fue mi primera idea, hace que la persona afectada no reconozca a personas que a priori debería conocer, porque son seres queridos o amigos. Entonces, las identifica, son físicamente iguales, hablan, se mueven como deberían, como esa persona, pero piensa que son impostores, que son dobles idénticos, porque la lesión cerebral que tienen en el hipotálamo, que es donde está toda esa emoción que tú sientes cuando ves a alguien que conoces, a ellos no se les despierta. Entonces, te ven, saben que sí, que eres tú, pero no eres tú. Entonces, me impactó tantísimo y es que yo no lo conocía, no había escuchado nunca hablar de eso y fue la primera idea, lo quise volcar y quise hablar de todo eso que yo estaba aprendiendo tanto y que me parecía tan interesante en mi novela. Entonces, es la línea que quiero seguir. Si Perro que no ladra bebe de la neuroeducación, pues mi segunda novela se nutre de otro mundo. Y así puedo ir aportando, pues en este caso, parte del estudio de la docencia, del mundo educativo, de la neuroeducación, en la novela. Y no sé, que se pueden contar historias y cosas interesantes pues desde el thriller, ¿no? Desde el misterio. Y Bueno, aprendes. ahora que ya la has nombrado tú, vamos a Sí, meternos un poquito de lleno en todo lo faena. que tú quieras, todo lo que tú quieras, Vale. porque esto ya os digo es de libertad absoluta para que habláis lo que vosotros queráis de esa segunda novela. Me has dicho que, si no te he oído mal antes, de que Mm. ya la tienes escrita o estás en ello. Sí, está escrita, pero está escrita desde octubre, ¿eh? Fíjate. Lo que pasa Ah, que, claro, he estado en este proceso de oposiciones y yo lo que hice fue cerrarla, quería dejarla cerrada ujú. y con anotaciones y evidentemente está escrita pero no terminada. Tengo que hacer montones de correcciones. Me encantaría releerla, como tú dices, desde el principio, profundizar en esos personajes o esos flecos sueltos que he dejado que no me convencen. Total, que no está para enviar a la editora ni mucho menos, está para corregirla primero yo y de verdad sentir esa satisfacción. Pero sí, a ver si en agosto encuentro momento y me pongo en ello. Y como te decía, pues se nutre de otro mundo que a mí me gustó, me impactó en su momento y desconocía. Y he de decir que me he documentado muchísimo, eso fue el verano pasado, y, y además asistiendo yo, cosa que no hice con Perro que no ladra, que fue todo pues a través de fuentes, utilizando internet, sino en este caso he ido yo presencialmente y uno de los personajes lo que hace es seguir mi mismo camino y Ah, así pues he podido
pues volcar todo lo que yo he ido aprendiendo y a medida que el personaje lo va conociendo, el lector también. Y creo que no se ha hablado nunca de ese tema desde este género. Así que tengo mucha ilusión. ¿Salimos de Chiclana o seguimos en Chiclana? Seguimos en Chiclana, fíjate, seguimos en Chiclana, pero en otro punto totalmente distinto. No es continuación, ¿no? Es otra historia nueva. No, es Perro que no ladra es autoconclusivo. Vale. Fíjate que le tengo mucho cariño a la protagonista, pero no lo tenía pensado y yo creo que una continuación se tiene que tener pensada de antes, que tú tienes que saber cerrar ese círculo, ¿no? Esa trilogía, esa saga, no puedes continuar porque te ha ido bien y la historia funciona. Creo que no. Creo que hay que ser justo con uno mismo y también con el lector. No lo puedes engañar, porque la receta te haya funcionado, no le vas a repetir lo mismo. No. Ah, pero tú imagínate que tienes mucho éxito con Perro que no ladra y coge la editorial y te dice, oye, ¿y no te plantearías hacer una segunda parte ya que la primera ha ido también? ¿Tú verías algún recoveco en esa novela que pudieras estirar el chicle, como se suele decir vulgarmente, o no? Hombre, a ver, Lara tiene su propio conflicto con el que tiene que seguir lidiando porque es una aceptación que no sucede ahora ya, sino eso tiene su tiempo. Y el núcleo familiar sigue siendo el mismo, es decir, esa relación y esa familia no es que la cosa se haya arreglado y ya está, sigue ahí. Es verdad que la trama principal tendría que ser otra o estar ligada. No voy a decir no, pero no un no rotundo, pero no es lo que yo había pensado. A mí me gustan las historias cerradas y cuando empecé a escribir Perro que no ladra sabía que iba a ser autoconclusivo. Pero Claro, tampoco me pensaba este éxito. a mí me pasa igual, ¿eh? Yo, mis 3 novelas son autoconclusivas y todo el mundo insiste, coño, a una segunda parte, coño, a una segunda parte, y digo, no. No. Digo, no, a mí no me gusta. A ver, sí consumo biología, trilogía, saga, las consumo, ¿vale? No es cuestión de decir, no, es que no me gusta y tampoco las leo. No, sí, las leo. Pero a mí me cuesta mucho más. Me cuesta mucho más por el hecho de que ya es demasiado. A lo mejor sí, como dices tú, le has cogido mucho cariño en este caso a Lara y a lo mejor sí podría sacar otra, pero sí que es verdad que hay historias que te dicen que hasta aquí hemos llegado. ¿Te ves tú escribiendo? Dime. Perdona, dime. No, que quizás con un domestic noir es más complicado, ¿no? Pero si estás escribiendo una novela negra y tienes una teniente de la Guardia Civil, es más fácil colocarla en diferentes casos y continuar esa saga. Pero aquí sería un poco más rocambolesco, creo. ¿Qué me ibas a decir? ¿Que si me veo capaz de escribir...? Otro género, es la pregunta evidente. A ver... ¿Y cuál sería? Te diría, creo que no me mojo, creo que te diría que al final los géneros son elásticos, ¿no? Y flexibles, y es verdad que tú tienes que decantarte por uno, por las editoriales, por las librerías, para que el lector sepa a qué atenerse y qué está comprando, pero tú puedes contar una historia romántica desde un thriller, puedes partir de un hecho histórico, es decir, puedes contar cualquier historia desde el misterio, ¿no? Es lo que yo defiendo, es lo que yo pretendo hacer, volcar un mundo y un tema diferente, dar a conocer algo, pero siempre a través desde el thriller. Sí, hombre, pero date cuenta, por ejemplo, que sí, que tú, por ejemplo, lees novelas como las de Ken Follett y hay muchos subgéneros metidos dentro de su género global que en la historia. Porque date cuenta que, claro, si tú nos vamos al siglo XIII, situar una novela en el siglo XIII ya está catalogada como histórica. En tu caso, digamos que tú te verías en la tesitura de decir, vale, voy a hacer lo que estoy haciendo hasta ahora, pero me voy a trasladar a otro siglo. ¿Te ves o no te ves? ¿O te ves más cómoda en el que estás? Claro, eso ya, porque trasladarte a otro siglo ya se cataloga como histórico, ¿sabes? Aunque tú metas el misterio, como dices, de por medio, y todo eso, subgénero que hemos hablado hace un momento, pero sí que es verdad que si ya te catalogas en otro siglo, ya es histórica.
Creo que no, podría hacer algún flashback, ¿no? Algún salto al Sí. pasado, pero toda la novela en otro siglo, no, no. Y lo alabo muchísimo, ¿eh? Admiro muchísimo ese proceso de documentación, de novela histórica, quizá a partir de un hecho histórico o de algo del pasado, eso sí me gusta y me llama mucho la atención. Yo es lo que hice en mi segunda y mi tercera novela. La segunda, hay dos vidas paralelas en la actualidad y en los fenicios, los que fundaron Cádiz. ¿Vale? Está situada esa parte 50 años después de que se fundara Cádiz. Porque quise hacer un homenaje a mi tierra, evidentemente, con la segunda novela. La primera fue un poquito más liviana en ese sentido. Y la tercera me fui al siglo XIX, me fui a Londres. Me quise ir al Londres victoriano, que siempre me ha apasionado muchísimo, y me quise meter ahí. ¿Y cómo Y ese hiciste? proceso, Dime, 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 dime. es que me interesa lo de los fenicios, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo planteaste? Pues lo de los fenicios nació con la idea de, vamos, los pasos del fin, digamos que son, como te he dicho antes, son dos vidas paralelas en las que un chaval de un pueblo, o sea, de Teruel, fíjate que no arranca en Cádiz, le regalan un libro y da la casualidad que ese libro es un diario y ese diario, uy, se ha cortado un poco la imagen, se ha parado, no sé si hay algún Sí, problema, si me escuchan. Vale. ahora sí te escucho Lo bien. que Oye, decía, si vuelve a pasar me lo dices y quito el wifi y voy por datos, ¿eh? No sé si seré yo, la vale, verdad. no, ha sido la primera vez, no pasa nada. Vale, vale. Es eso, un chaval de Teruel que el día de su 18 cumpleaños, él es huérfano, vive con otros chavales en una casa y le regala a su tutor, le regala un libro, va a esa librería de viejo, pero encuentra otro que le llama la atención, lo abre, lo lee y resulta que está leyendo el diario de un personaje, se supone entre comillas ficticio, en la época fenicia, situado en Cádiz. Y lo que lee es un asesinato. Total, le atrae mucho el libro y se lo lleva. Se lo lleva a casa, se queda dormido con el libro en su cama y cuando se despierta y va al salón, se encuentra que la escena que ha leído en ese libro está relatada en su salón con la muerte de su tutor. ¿Cómo ha pasado eso si le acaba de leer en un libro que se supone que está escrito hace 3.000 años? A raíz de ahí empieza a leerlo y se da cuenta de que ese libro es una vida paralela a la suya, pero hace 3.000 años. Y la quise Madre situar, mía, qué y claro, paranoia. la quise situar en Cádiz, pues eso, esa parte, y él evidentemente llega un momento que tiene que viajar a Cádiz para saber cuál es el origen de todo ello, ¿no? Entonces sale también el Cádiz actual y sale el Cádiz fenicio. Eh, Documentación, te puedes imaginar. Horas y horas en la Biblioteca Nacional de España, porque allí no puedes llevarte los libros, tienes que escribirlos, un cuaderno entero escrito con anotaciones de todo tipo, la sociedad de entonces, religión, costumbres, vestimentas, todo metido ahí y durante horas y horas en las que me olvidaba hasta de comer. Me olvidaba de comer, literal. Entraba por la mañana y cuando me daba cuenta eran las 5 de la tarde y no había comido, porque estaba imbuido, metido en la historia. Y esos procesos de investigación me gustan mucho. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la tercera, en la de Londres, sí quise coger y ser un poquito más liviano y me iba documentando conforme iba escribiendo la historia, porque sí que en esa época sí estaba más preparado, sí la conocía mucho más y entonces el proceso de investigación fue más liviano. Es peligroso eso porque te documentas y hay que saber dosificar la información y qué le interesa al lector y Sí, no, sí. ¿no? Porque hay novelas que han querido meter toda la información que han buscado en la biblioteca y aquello es al final una enciclopedia y no es una novela. No, Entonces claro, también... hay que mezclar muy bien las dos cosas para que la gente lo que se esté leyendo sea la historia del personaje. No te Claro, salgas, no te metas, porque sí, es verdad, por ejemplo, eso le pasa mucho a Ken Follett. Hay tramos en los que parece que ha cogido un libro de historia y lo ha trasladado directamente y se ha olvidado durante un rato del personaje principal. Y yo eso sí que no peco de eso porque llega un momento que te aburres. Y es importante, como claro, dices tú. claro, y estás leyendo un libro pues de ocio, no un libro fenicio en este caso, por ejemplo, en tu caso.
Pues ya te Qué digo, guay. disfruté mucho y averigüé muchísimas cosas que no conocía de Cádiz y sobre todo lo hice por eso, por homenajear a los gaditanos y que conocieran el origen de su tierra, que muchos no la conocen y sobre todo las costumbres y lo que era. Porque claro, allá en Cádiz también están los museos fenicios, que ahí me empapé, me imbuí, los visité, como te pasó a ti, lugares en tu segunda novela, me pasó igual. Yo necesitaba palparlo de cerca y verlo, y recreé escenas en lugares de Cádiz que, como sabes, debajo hay varias ciudades y fue un viaje muy bonito, la verdad. Qué Muy, guay, Oscar. Pues ese libro me lo vas a escribir, ¿eh? Me pasas el link que me vale, interesa, vale. más pequeña curiosidad. Si lo quieres en papel, yo te lo puedo enviar y si lo quieres en digital, lo tengo en Amazon también. Ya como tú quieras, me lo dices y ya hablamos por privado. Vamos, que no vengo a hablar de mí, que al final nos liamos y coño, que aquí la protagonista eres tú y está sonando esto demasiado pedante que no me gusta. Bueno, ya tienes la segunda terminada desde octubre, nos ha dicho. ¿Hay Sí, alguna idea para la tercera? Porque como a nosotros nos pasa esto, que tenemos la sí, cabeza siempre llena de ideas y no paramos. totalmente. Pues mira, además lo he comentado esta mañana también en una entrevista que he hecho. Me apetece, como soy maestra, y es verdad que hay novelas y thrillers, en este caso, que hablan de, bueno, donde el protagonista es un maestro, ¿no? Por ejemplo, el desorden que dejas, que fue muy sonado. Creo que Lorena Franco también acaba de sacar una novela donde una maestra muere y es a ver quién mató a la maestra y tal. Pero ellos no son maestros, ninguno de los dos. Entonces, yo sí. Y creo que puedo romper esos falsos mitos de que el maestro trabaja de 9 a 2, de que bien viven las vacaciones de verano, no sé qué. Y puedo hablar de verdad, aportando pues eso, verdad a mi discurso, a mis relatos y contando una historia del thriller. Me apetece poner a una maestra interina, como yo he vivido esas situaciones que son muy, muy complicadas, cuando te ves sola con las maletas y te tienes que ir, tienes 48 horas para marcharte, como me pasó a mí, pues a un pueblo de 9.000 habitantes de la Sierra de Granada. Y allí tienes que ir tú, porque tienes que estar en el centro, si no te echan de la bolsa. Claro. Y es muy complicado encontrar casa y conoces a gente que no sabes quiénes son, si te están ayudando de verdad o no. Entonces me apetece mostrar esa vida. ¿Mm? A que parece interesante, ¿verdad? Sí, Una hombre, maestra claro. interna viendo esas Es que situaciones. el tópico de los maestros siempre ha estado ahí. Esto es lo que tú has dicho, de 9 a 2, las vacaciones de Claro, 3 meses. Y no es así porque yo conozco gente que ha estudiado magisterio y que está ejerciendo y no es así. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, la última novela que me he leído, la de Para no olvidar, de Natalia Lodespino, que ella es enfermera y nos cuenta en ese sentido el hecho de que lo que tú dices, ¿no? Estás en la bolsa y te mandan allí y tienes que ir allí. Y aunque claro, sea 30, 40 kilómetros o 100 o lo que sea de tu casa, tienes que ir. Y te tienes que trasladar con toda la familia. Como dices tú, el tema de buscar piso, que no es tan fácil. Todas esas cosas que creemos que, como ya tiene el magisterio, ya tiene la vida solucionada. No. no, es muy Hasta duro. que encuentras, hasta que sacas la plaza como te ha pasado a ti, Bueno, hay y un aún viaje así, muy largo. bueno, es un camino larguísimo, pero y aunque te saques la plaza, al final ahora te tienes que ir a un destino provisional un año, ahora luego a Claro. otro, y al final yo creo que casi cuando te jubilas es que llegas a tu destino definitivo. Pero bueno, No, creo no, te que iba a decir que, te iba a esa es decir mi que idea pasa para... igual. Perdón. ¿Qué? No, que te iba a No, decir no, que pasa igual también porque tengo dos cuñados, que uno es policía y otro guardia civil y pasa exactamente igual. está Ellos igual, ¿no? están ahora mismo trabajando fuera. Uno está en el País Claro, Vasco y el otro está en Cataluña. O sea, que hasta que lleguen a poder estar en Cádiz, pues fíjate, todo el imagínate, trayecto que claro. tienen. Mm. Pues eso, pues eso es lo que había pensado. Volcar, en este caso, como digo, en cada libro lo que hago es, pues eso, mostrar un mundo. Y ya que soy maestra y puedo hablar de primera mano de ello, con todas mis experiencias, pues qué mejor fuente de documentación que yo misma y que lo que estoy viviendo. Y poner a esa maestra en una situación imposible
y a ver qué pasa. Ya está, esa es mi idea. No tengo mucho más. ¿Y también va a transcurrir en Chiclana? No, no creo. Creo que ya es No. el salto. Sí, a lo mejor ella es de Chiclana y le dan una vacante en otro sitio. No lo sé, no me lo he planteado, pero sí que quiero que el protagonista o la protagonista sea un maestro o maestra y ponerla en una situación difícil, Es desplazarla. lo que acabo de decir, ha dicho ella, la primera es una protagonista, en el segundo libro también es una protagonista. Ah, ya me está sacando mucha información, ¿eh? No, En el segundo, si es hombre o es mujer, nada más, nada más. pues mira, es que como no quería repetirme, quería hacer totalmente otra cosa, no hay un protagonista, sino que está narrado desde diferentes voces. Entonces Vale, hay chicos, chicas, no es como en este, que es que vas de la mano con Lara. vale, vale. No, yo te lo digo porque en mi caso, por ejemplo, yo las dos primeras empecé con un chico y en la tercera dije, vale, pues no va a haber protagonistas. Cada capítulo va a ser el nombre de uno de los personajes de la novela y ahora tú cuando lo leas vas a decidir quién es tu personaje preferido y quién crees tú que es el Claro, protagonista. Porque todos, en claro. cierto modo, voy a contar la historia de todos y todos, en cierto modo, confluyen alrededor de la trama general. Entonces ya a partir de ahí, vamos, puedes elegir hasta el asesino lo puedes elegir como tu preferido. O sea que en ese sentido, Así pues, lo, Así lo he planteado yo y al final es eso, tienes que decidir pues qué protagonista te da mejor vibración o de cuál desconfías y a lo mejor, como tú dices, estás leyendo al asesino y no lo sabes. claro, ocultar ahí Lo que cierta... no quería, lo que no quería era, yo estaba, sentía esa presión del segundo libro, ¿no? Sabiendo que además, imagínate, si yo lo autopubliqué en el 2020, ¿cuánto tiempo lleva esperándome a mí? Muchos lectores que me llevan diciendo, Blanca, segunda parte, saca algo, Blanca, ¿cuándo lo vas a sacar? Y digo, madre mía, no os queda nada. Pues entonces yo estaba empeñada en no hacer lo mismo. No quería como que me etiquetaran de que había escrito lo mismo. Entonces, pues eso, diferente ritmo, diferente narrador, distintos personajes. Hice otra cosa totalmente diferente. Quería que fuera un libro opuesto. Y así lo he hecho. A ver qué tal, a ver si sale a la luz pronto y la acogida de la gente. Ahora que has dicho eso, ¿volverías a repetir con la editorial? ¿Depende de ellos? ¿Te han dicho algo o cómo va la cosa? Pues eso no lo sé, no lo sé. Yo creo que no lo sé porque todavía este mundo se me antoja un poco misterioso a mí, pero creo que depende de la acogida de la novela, pero también me dijeron en alguna que otra reunión que normalmente cuando publican a un autor novel lo hacen con la esperanza de que no sea ese su único libro, porque ellos también corren ese riesgo y entonces lo hacen pues planteando una posible carrera a largo plazo. A ellos les conviene eso. Al final, es verdad que la profesión del escritor es muy bohemia o así lo hemos hecho creer hasta nosotros mismos, pero el libro es un producto, se ha convertido en un producto y es un mercado. Y la vida de los libros es muy corta, tú lo sabes, que es muy difícil ser visible, hay un montón de novedades e incluso a veces compites con grandes titanes. El día que salió Perro que no ladra, salía la última novela de Elizabeth Benavent. Imagínate, imagínate, es verdad que es otro género, pero no deja de ser pues un grande, ¿no? Entonces, yo creo que ellos intentan apostar por autores noveles y no, pero irremediablemente dudo que todos podamos quedarnos. Alguien se caerá, espero no ser yo. No lo sé, te hablo desde mi desconocimiento, ¿eh? Porque tampoco lo sé, pero yo espero que sí. Yo te deseo que sea así, que tenga suerte y que puedas seguir labrando un camino muy bonito en este mundo de la literatura y sobre todo que lo veamos y lo disfrutemos los demás. Quería hacerte una pregunta, otra preguntita para más o menos ir cerrando la entrevista y era Vale, yo, porque en mi caso personal, yo soy muy cinéfilo
irremediablemente bebo mucho del cine a la hora de crear escenarios o escenas en concreto y personajes. Ujú. Yo quería saber si tú te has inspirado en algún género o sea, el género no, evidentemente estamos hablando de thriller, misterio, pero si te has inspirado en el cine para ciertas cosas de tus libros, de tus relatos, en fin. Sí, a mí me encantan las películas de miedo y de terror, me encantan. Yo creo que eso es algo que se hace de manera inconsciente. Sí que me han dicho que escribo de manera muy cinematográfica, que es que puedes verlo, me han dicho, es que estoy viendo la película, ya la estoy viendo. Pero creo que no es algo que yo haga adrede, sino que, pues, esas escenas que yo veo, esas películas, esas series, que además solo consumo el género negro, pues están ahí, y en mi forma de escribir. Me gusta, echo de menos a veces cuando leo, pues, que me digan qué siente en ese momento el protagonista o qué hace, tocó el pomo de la puerta. Esos pequeños detalles a veces los echo de menos cuando escritores, algunos van como de corrido, y digo, pero Sí. espérate, detente, cuéntame un poco qué está pasando. A mí me gusta esa forma de... Se vive como el misterio más, estás como más en vilo. Mira, Y eso, eso es muy cinematográfico. me viene muy bien lo que me acabas de decir porque se me ha ocurrido esta pregunta conforme la has dicho, porque yo, por ejemplo, yo soy mucho de escribir el lugar donde está el personaje para situar al lector y saber dónde está. Me ha pasado en novelas que he dicho, vale, me has contado todo esto, pero ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Ya, No sí, sé dónde está el personaje. ¿Tú también te gusta situar los escenarios? A ver, hay mucha gente que también es verdad que lo sitúa y hay mucha gente que recarga demasiado las descripciones. A mí es un sí. error que me pasó en la primera y corregí en las demás. Entonces, ¿cuál es tu forma en ese sentido de hacerlo? A mí me gusta contextualizar la obra. Lo hablaba ayer en un vídeo que grabé con Mis Cultura, que ella me decía, se había leído la novela y ella me decía que había ido descubriendo el escenario pues con Lara, ¿no? Cuando miraba esa casa del vecino, de pronto, eh, y yo lo comparé con esos videojuegos antiguos, ¿te acuerdas? Donde va el personaje, está todo negro y a medida que avanza el personaje Sí, se va iluminando el escenario, pues así lo concibo yo. Le vas mostrando poco a poco todo, pues toda la urbanización de San Andrés Golf, en este caso, lo llevas por la Nacional hacia el final del Hierro y eres tú misma, tú mismo en tu caso, el que pues eso vas encendiendo todo a su alrededor. Pero sí, me gusta. Considero que si no falta información. Además es más fácil luego señalar un objeto que tenga significado, ¿no? En una descripción para luego retomarlo y que ese objeto tenga importancia, por ejemplo. Ya te estoy hablando como técnicas de escritura. Pero sí me gusta y me gusta tanto leerlo como escribirlo, con cuidado de no abusar. dos últimas preguntas. Vale, Del proceso de escritura, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo que más disfrutas? escribir. El proceso de escribir, sin ninguna duda. Y mira que me consume todo el tiempo, porque estoy escribiendo hasta cuando no escribo, todo el tiempo. Es que no puedo parar hasta que no he terminado, pero es lo que más me gusta, evidentemente. Ni la documentación ni la corrección me horroriza, Igual porque también además la odio a muerte. es, es mucho más larga de lo que parece. Porque cuando tú crees que la has terminado, luego llega la editorial y tienes que volverte a leer la novela de verdad, 1500 veces. Entonces, me gusta escribir, que por eso yo creo que lo hacemos todos. Y bueno, y por como última pregunta, me gustaría saber, pues eso, hemos dicho el proceso de escritura. De ese proceso de escritura, cuál es el que Mm. más sufre? ¿El inicio, el nudo, el desenlace, el título? Porque hay mucha gente que se le atasca el título, en fin. Que de ese proceso de escritura, ¿cuál es el que más sufre? No, quitando la corrección, Mm, ¿vale? Quitando la corrección. sí, eh, pues quizá entre el inicio y el medio del libro.
te diría, porque una vez que presento ya toda la historia, ahí es que necesito esos personajes de los que hemos hablado antes, que son salvavidas, pues ahí quizá es donde me he encontrado más perdida. Ya luego, inmediatamente, rescato por donde iba y ya una vez que estoy en todo el jugo de la historia, no tengo página en blanco ni nada, voy flechada y ya empiezan a explotar todas las tramas y voy cuesta abajo y sin freno. Y es lo que te digo, que puede durar el final 100 páginas o más. Y eso es lo bueno. Eso es, mira, las mejores críticas que estoy recibiendo, lo que alaban es eso. Todos me dicen un final impactante, que no había visto venir. Ya me dirás tú tu opinión. Vale. Otra pregunta más, que es que ahora hemos dicho eso y ya se me ha ocurrido otra preguntita para cerrar. En lo que es el tema de cuando tú, al principio, antes de escribir, que leías, en tus libros, ¿qué dirías tú que hay diferente a lo que has leído antiguamente y cuando estabas leyendo decías, pues me gustaría que en el libro saliera tal cosa? Porque hay mucha gente cuando he entrevistado que ha dicho, he escrito el libro que yo me hubiera gustado leer. En tu caso, ¿qué parte novedosa crees que has adaptado a la literatura con tus libros? Creo que lo que esconde el título. Lo que esconde el título es muy novedoso. Creo que eso no está en ningún libro, de verdad. Y el síndrome de Capgras. Creo que es novedoso. Que tenemos montones de thrillers donde al final lo importante es cómo se mata a la víctima, por qué. Y aquí es otra cosa. Son temas que es que yo desconocía y como yo creo que casi todo. Entonces creo que es lo novedoso. Creo que es un thriller fresco. Pues lo dicho, Blanca, cerramos la entrevista aquí. Darte, por supuesto, las gracias por habernos regalado este ratito, tanto a mí como a los que han estado en directo y sobre todo a los que nos vayan a ver en YouTube. Te deseo todo lo mejor y bueno, para despedir, antes que te despidas tú, que eres la dueña del canal hoy, quiero dar las gracias a todos los que han estado pasando por el canal en directo, los que hayan dejado sus preguntas y si no las pueden dejar en YouTube. Y bueno, ya que estéis en YouTube, aquellos que no habéis podido ver la entrevista en directo por temas laborales, que suele ser lo normal, pues bueno, como siempre digo, un like, una suscripción para que el canal vaya subiendo poquito a poco y podamos ayudar en la medida de lo posible lo que es la humildad de este canal a autores como Blanca y que fomentemos la lectura y sobre todo que ayudemos a autores como ella a seguir creciendo y a seguir haciendo lo que más nos gusta, que es escribir. Así que lo dicho, Blanca, muchísimas gracias, despídete tú y un placer. Que por supuesto este es tu canal, estás invitada cuando quieras otra vez a otra entrevista para promocionar tus siguientes novelas y poco más. Muchas gracias. Pues nada, mira, gracias a ti, Óscar, porque es verdad que ha sido una conversación entre amigos del gremio, más que una entrevista. Me he sentido muy a gusto y muchas gracias a todos los que pues nos han escuchado y nos han visto. Y yo encantada de que me recibas, ojalá, ¿no? Y haya una segunda vez y podamos hablar tanto de tus libros como de los míos. Y que me he sentido muy a gusto, de verdad. Gracias por esta ventanita. Me alegro que es lo importante, que al final de la entrevista os hayáis sentido cómodos y no hayáis sentido que habéis perdido una hora de vuestra vida. Pues lo dicho, Blanca, que muchas gracias, mucha suerte y nos vemos en la próxima, ¿vale? Venga, vale, feliz verano. Venga, hasta siempre.